Hola, ¿cómo están? Soy Paulina Astroza, conductora del programa de la Región al Mundo, programa de análisis internacional que cada semana emitimos a través de las pantallas de Canal 9 Regional y que también queda en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y siempre con el auspicio de la Unión Europea a través de la cátedra Jean Monnet del programa Erasmus Mundus. Bueno, aquí estamos en un nuevo análisis, en una nueva coyuntura que queremos abordar. Esta vez queremos irnos nuevamente a Europa para poder conversar un poco, ponernos al día qué es lo que está pasando en el viejo continente, qué ha pasado después de esta muy conocida por algunos, no diría por todos, cumbre CELAC-Unión Europea, y también cuáles son los principales temas que este segundo semestre en particular va a abordar la Unión Europea ante la coyuntura. Y para ello me acompaña hoy día desde Bruselas, donde es corresponsal del diario 20 Minutos, Emilio Ordiz, quien nos ha colaborado en otras oportunidades también en actividades del Centro de Estudios Europeos. Así es que te doy las gracias, Emilio, por una vez compartir con nosotros lo que está pasando allá en el corazón de la Unión Europea. ¿Qué tal, Paulina? Muchas gracias a vosotros siempre por el espacio y por la oportunidad de charlar de, bueno, de lo que nos interesa y de lo que nos gusta, ¿no? Así es. Emilio, tú eres corresponsal, yo decía, estás en Bruselas, estás trabajando para 20 Minutos, donde evidentemente tienes que estar al tanto de todo lo que pasa ahí, en el Consejo de la Unión Europea, en el Consejo Europeo, en lo que pasa en el Parlamento, en la Comisión, todas las instituciones y todo lo que es un poco el barrio europeo que tanto conoces. Se llevó a cabo la tercera cumbre CELAC de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, 33 estados, y además los 27 estados miembros de la Unión Europea, tras 8 años en el cual no se había realizado esta cumbre. Había muchas expectativas, está la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, habían 5 días después elecciones en España, tú eres español, entonces había todo un ambiente también bien particular. Yo quiero preguntarte de lo que ocurrió, de lo que tú viste en tu impresión sobre lo que fue esta cumbre y sobre todo la post-cumbre. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuánto de verdad los Estados miembros están en esta apuesta muy clara por parte de Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, como también de Ursula von der Leyen de acercarse a América Latina? Pero yo quiero saber cuánto de eso de verdad hay en lo concreto. Quiero saber tu Yo no, visión de lo que viste y de lo que proyectas un poco respecto a esto. empezando por dividir un poco según lo enfocas tú, ¿no? Lo que vimos fue un reinicio de las relaciones. Se proyectó como tal en los días previos a la cumbre y luego el discurso se mantuvo en los 2 días que duró el encuentro. Es un reinicio de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Hay una frase que han ido repitiendo los líderes de las instituciones, especialmente Josep Borrell, que es que la Unión Europea ahora necesita aliados. Esto yo lo matizaría de otra forma y es que siempre han necesitado aliados, pero ahora los necesita más que nunca. Y ahí la Unión ve en América Latina un aliado, vamos a decir, fiable, porque si por ejemplo nos vamos sin ir más lejos a África, viendo lo que está sucediendo ahora mismo en Níger, esa, vamos a decir, fiabilidad política no la encuentran tanto en otras zonas del mundo. Claro, ¿dónde está o dónde veo yo el problema aquí? En que esto no puede ser unidireccional, es decir, no puede ser la Unión Europea la que recurra a América Latina como socio cuando a la Unión Europea le interesa por una cuestión bien sea comercial, política o incluso estratégica, como en este caso, porque a nadie se le escapa que hay un componente de intento por parte de la Unión de ser un actor más activo en la escena global, de
cerrarle un poco el paso a Rusia en otras regiones del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se vio durante la cumbre a nivel de discurso fue claramente un reinicio de las relaciones. Hacía 8 años de la última cumbre Unión Europea-CELAC, era la tercera que se celebraba pues, en un ambiente además enrarecido por la guerra en Ucrania. Ahora, si quieres, profundizamos un poco más Sí, en por supuesto. esos puntos. Claro, ¿qué pasa? Que ahora hay un parón las vacaciones de verano. De hecho, aquí en Bruselas todo está todavía paralizado por ese parón estival. ¿Y con calor o no? ¿O no necesariamente con Pues calor? sí, por suerte nos está dando una tregua a la lluvia que aquí conocemos bien, pero, pero sí, hay un parón también político, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que todo el mundo está un poco expectante por ver cómo siguen tirando del hilo los 27, especialmente en el Consejo, para seguir potenciando esas relaciones con América Latina, porque se ha llegado a acuerdos bilaterales, pues precisamente con Chile, con Uruguay, con Argentina, pero siguen atascados en el tema del acuerdo con el Mercosur, que es, digamos, el gran caballo de batalla para los próximos años y va a ser un poco el termómetro, ¿no? De hasta qué punto esas relaciones se van a reanudar. Yo creo que hay más optimismo respecto al tema de Mercosur por parte de la Unión que por parte de los países del Mercosur. Es bastante llamativa la postura, por ejemplo, de Lula da Silva en este sentido, que ha ido repitiendo en los últimos meses que América Latina, el Mercosur, necesita una contrapartida, necesita una seguridad para llevar ese acuerdo adelante. Creo que de aquí a aproximadamente diciembre, que es además cuando acaba la presidencia española del Consejo, vamos a poder calibrar si esa reactivación de las relaciones se da o no en base a si el acuerdo se acerca o por el contrario se mantiene estancado. Creo que las relaciones a peor no van a ir. Es bastante evidente Mm. que ninguna de las dos partes quiere una erosión de las relaciones, pero hay un riesgo ahí todavía de que se aparque en una esquinita el tema de la cumbre, queden todos más o menos contentos con la foto que se sacaron en Bruselas hace un mes y no haya nada más. En septiembre, cuando la maquinaria se vuelva a poner en marcha, veremos. Ahora, la percepción que tú tuviste, porque evidentemente la guerra de Ucrania marcó mucho el diálogo entre ambas partes, sabemos que no todos los países de la Unión, perdón, de la CELAC están en la misma postura que la Unión Europea hubiese querido. Vimos un documento inicial de tanto del alto representante como de la Comisión Europea, donde ponían especial énfasis en el tema de una condena a la invasión de Rusia contra Ucrania, y sin embargo nos encontramos finalmente con un texto que costó llegar, y uno de los puntos de los que costó llegar fue justamente este, donde finalmente de los 60 países, bueno, Nicaragua no lo firma, tampoco lo veta, pero no lo firma, y donde en vez de una condena queda una manifestación de profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania, sin ninguna mención a Rusia, y evidentemente eso fue una negociación, pero una cosa es el texto y otra cosa son los ánimos que quedaron detrás del texto. También quiero preguntarte, porque aquí en Chile obviamente llamó la atención el discurso que nuestro presidente, siendo de izquierda y del grupo tal vez de más de izquierda dentro de el Cono Sur, al menos América Latina, tuvo un discurso muy distinto al que obviamente tienen otros regímenes de izquierda, como el caso de Luis Arce, o el mismo caso de Alberto Fernández, o de Petro, o de AMLO. ¿Cómo se percibió eso allá en Bruselas? Porque una cosa es que nosotros nos autopercibamos de una manera y se presente de una manera, y otra cosa es lo que de verdad ocurrió. Desde mi punto de vista, y además lo veíamos un poco durante la cumbre, ¿no? Ya se barruntaba, ya se anticipaba que el punto de fricción iba a ser ese. Y es una cuestión de lenguaje, no ha sido no fue otra cosa que qué palabra elegir
para condenar o para rechazar la invasión rusa de Ucrania. Yo creo que no dejó de ser una especie de baño de realidad para la Unión Europea, porque lo que le demuestra esto es que no todo el mundo ve de la misma manera la situación en Ucrania, no todo el mundo ve la agresión de Rusia contra Ucrania de la misma forma. Y si nos acordamos también en las conclusiones y después en la rueda de prensa posterior, que estaba presente el presidente argentino Alberto Fernández, la parte de la CELAC intentó hacer hincapié en el hecho de todos los conflictos del mundo nos importan por igual. Eso al final a la Unión Europea le preocupa, entre comillas, porque desvirtúa la importancia de la invasión rusa de Ucrania o la importancia que considera la Unión Europea que tiene la invasión, pero lo que yo creo que hemos aprendido a lo largo de estos casi 2 años, año y medio que dura ya la invasión, es que cuanto más lejos tienes la guerra, menos te preocupa. Y es una cuestión que, bueno, si somos muy puristas, es bastante evidente, ¿no? ¿Hay una brecha entre la Unión Europea y América Latina respecto a la invasión rusa de Ucrania? Yo creo que no. Yo creo que no, y solo hay que escuchar a Gabriel Boric en la cumbre. Su discurso yo creo que lo comparten la inmensa mayoría de líderes, ya no solo europeos o latinoamericanos, sino mundiales, y solo hay que irse a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero la Unión Europea yo creo que se tiene que dar cuenta de que su discurso, siendo mayoritario, está lleno de matices. ¿Cómo se soluciona esto? Siendo un actor global mucho más activo. ¿Dónde está el problema? En que la Unión Europea en este sentido va tarde. Y va tarde también respecto a las relaciones con América Latina, que se ha sentido en un segundo plano en ese vínculo. Se le ha dicho a los Estados miembros desde la CELAC que, lo dije antes, esto no es unidireccional. Es decir, no hay que limitar las relaciones solo al comercio, ni hay que utilizar desde la Unión Europea América Latina como una especie de campo de pruebas, ¿no? Hace unos meses yo creo que tú y yo también lo hablamos, que en Chile, por ejemplo, preocupaba el hecho de, vale, yo a ti te doy Unión Europea materias primas, pero esto no puede ser, vamos a decir, gratis, aunque suene a sistema de negocios, pero es lógico, es decir, si yo te puedo potenciar a ti de una forma, tú a mí me tendrás que potenciar de otra, porque en eso consisten las relaciones internacionales y de eso va el multilateralismo. Sobre la invasión rusa de Ucrania, como digo, y es verdad que la cumbre se alargó mucho más de lo esperado por esta cuestión, el tema ha sido exclusivamente de lenguaje, pero porque nos encontramos países como Venezuela, como Nicaragua, que hablábamos antes de que no vetó la declaración final, pero tampoco la firmó. Vemos también como el discurso de Brasil con el gobierno de Lula tiene también ciertos matices que en Europa no se comparten. En la cumbre se intentó o se dio prioridad a un consenso y creo que todas las partes quedaron bastante satisfechas, aunque desde fuera eh, seamos más técnicos y tengamos claro que la declaración final se suavizó, eso es así. Es menos ambiciosa de lo que quisiera la Unión Europea y aceptable, vamos a decir, por todos los países de América Latina, pero como digo, es una cuestión puramente lingüística, no tiene más, no tiene más. No sé si se hubiese podido resolver más rápido, tampoco quiero decir eso, pero lo explicó también Alberto Fernández en este sentido en la rueda de prensa, que el contenido de la cumbre no era Ucrania, y eso, ahora que han pasado ya muchos días, pues hombre, pues quizá no le falta razón. Si estamos hablando de las relaciones Unión Europea-América Latina, es lógico que a la CELAC le interese
aparcar un poco el asunto de Ucrania y centrarse en temas pues, como el acuerdo de Mercosur, que prácticamente ni se tocó en la cumbre y a mí fue algo que me sorprendió. No estuvo sobre la mesa. Bueno, como digo, si de verdad se han reactivado las relaciones, habrá tiempo para hablar de esto. Pero bueno, la cumbre, eso, ¿no? Al final lo que se buscaba era una foto, una imagen de unidad y por esa parte creo que se consiguió. Ahora, este segundo semestre tiene la presidencia España. Sabemos que se llevaron a cabo elecciones el 23 de julio, en que la situación quedó bastante compleja en cuanto a las negociaciones. Se habla de bloqueo, otros hablan que no va a haber bloqueo y está, bueno, y surge la figura de alguien que está en Bruselas con eh, digamos, jugando un factor muy clave, que es Carles Puigdemont de Juntos por Cataluña, y que para aquellos que no están escuchando, bueno, era el presidente de la Generalitat en Cataluña, donde después de un referéndum no autorizado por el Estado español, bueno, finalmente él hace una declaración que me acuerdo en aquel momento, sobre todo con colegas tuyos, seguíamos bastante la declaración que iba a hacer Puigdemont en ese momento, si iba a declarar la independencia o no. Finalmente hizo una declaración unilateral, pero retrocedió al segundo diciendo que algún día se iba a producir los efectos. Entonces, bueno, finalmente está prófugo de la justicia española, está en Bruselas, él es europarlamentario y acaba de haber una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se le quita la inmunidad. Y está todo el tema de la extradición de él desde Bruselas a España para ser juzgado como han sido juzgados otros también que participaron en estos hechos, sobre todo en el año 2018. Pero ahora resulta que depende mucho de la posición de Junts por Cataluña, de si es que Pedro Sánchez va a poder seguir teniendo, estando a cargo del gobierno español, sin nuevas elecciones o no. ¿Eso de qué manera se está viviendo en Bruselas? Porque mal que mal está Puigdemont allá, Carles Puigdemont es la figura de Junts per Catalunya, él vive en Waterloo, de hecho, y son 7 votos que necesita, y ahora no solamente necesita el voto a favor, o sea, ya no le basta la abstención, el voto a favor a Pedro Sánchez para poder seguir gobernando y además al mismo tiempo seguir ejerciendo la presidencia, él del Consejo de la Unión Europea. ¿Cómo se está viendo todo eso desde Bruselas? La parte de la presidencia española es verdad que se ha quedado un poco desvirtuada por la convocatoria electoral, pero el mensaje de las instituciones europeas tiene sentido, que es que, bueno, no es la primera vez que esto sucede. Bélgica, por ejemplo, asumió no hace mucho una presidencia del Consejo con un gobierno en funciones y salió bien. Es decir, al final la agenda de la presidencia no cambia en exceso, sí puede cambiar el enfoque de las prioridades, pero la agenda no cambia en exceso, esté quien esté en el gobierno, más que nada porque al final la presidencia del Consejo no es sino una labor de arbitraje de los 27, no hay un poder de decisión como tal por el hecho de ostentar la presidencia. Claro, ahora mismo España está en un punto iba a decir de no retorno, pero bueno, de bloqueo. Solo hay 2 opciones. Eh, o bien una repetición electoral aproximadamente se celebraría en diciembre, si sucede. Esto es al final de la presidencia del Consejo, por lo tanto, sí que en ese escenario toda la presidencia se daría con un gobierno en funciones. O bien que haya un desbloqueo parece más factible en favor de otra vez un gobierno liderado por el PSOE y por Pedro Sánchez, porque en el otro lado el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se encuentra con un tope, es decir, llega un momento en el que ya no va a poder tener más votos, no tiene, como decimos aquí, como decimos en España, no tiene más de dónde rascar, y la clave está en los 7
votos, los 7 escaños de Junts per Catalunya. ¿Cómo se vive aquí en Bruselas? Con total indiferencia. Es decir, el papel de Puigdemont desde el punto de vista de la Unión Europea, desde el punto de vista comunitario, le da prácticamente a todo el mundo igual. Tanto él como los otros dos eurodiputados independentistas que también están huidos de la justicia española, que son Clara Ponsatí y Toni Comín, pertenecen al grupo de no inscritos del Parlamento Europeo, por lo que su labor parlamentaria es como la de cualquier otro eurodiputado, pero sus intervenciones en los plenos son prácticamente inexistentes. Y al final la clave va a estar en entender que a Junts per Catalunya, y esto yo es algo que he ido aprendiendo en estas semanas, ¿no? Porque no es lo mismo ver la situación desde Cataluña o conociendo la situación, habiéndola vivido en Cataluña, que desde otras partes de España. Claro, y yo preguntaba a gente que sabe más de esto, en concreto a una persona bastante cercana, que me lo explicó perfectamente, y es que a Junts per Catalunya y a Puigdemont le da igual la gobernabilidad de España. No le interesa hablar de una gobernabilidad mejor o peor del Estado español, ni tiene un interés mayúsculo en que sus votos valgan para aprobar una medida u otra. Las prioridades de Junts per Catalunya son muy claras y son amnistía para los condenados por el proceso, y incluso evidentemente, para Puigdemont, para Comín y para Ponsatí, que no están juzgados por el proceso independentista, pero sí necesitarían una amnistía, y negociar la convocatoria de un referéndum pactado. Tienen esos dos pilares y no se salen de esa hoja de ruta porque consideran que el mandato popular es el del 1 de octubre de 2017, el referéndum ilegal, y para ellos eso no cambia. En clave europea, como digo, total indiferencia respecto a Puigdemont. En clave nacional, sí se ha convertido en un actor decisivo. Que no haya gobierno de aquí a diciembre, hombre, no es lo deseable, pero no va a plantear demasiados problemas en cuanto a la presidencia del Consejo. Este jueves se constituyen las Cortes en España, empezará a rodar la legislatura, y para los que no tienen demasiado conocimiento de cómo funciona el asunto, es el rey Felipe VI el que encarga a un candidato, o en teoría al candidato que tiene más apoyos, la formación de un gobierno, se va a sesión de investidura y el reloj empieza a correr. Si no se forma gobierno, como digo, España volverá a elecciones a final de año. Claro, ahí Junts per Catalunya se juega una cuestión que es interesante, que es si hay una repetición electoral y tú pierdes esa llave, habrás perdido una oportunidad de influir en el juego político nacional, pero como digo, es algo que no le importa demasiado a Puigdemont y compañía. Así que el escenario es Ahora, un poco ese. Puigdemont ha dicho incluso en televisión, ha tratado de mentiroso a Pedro Sánchez, o sea, y eso fue después incluso de las elecciones. Eh, Además, te quería preguntar, porque más o menos yo también conversando con gente sobre todo de Barcelona, de Cataluña en general, me decían lo mismo que a ti. Y lo que están pensando más, sobre todo la izquierda republicana catalana, que son los otros también que están aquí, son importantes sus votos, como Junts per Catalunya, que en realidad están pensando más en las autonómicas del próximo año que pensando en la formación de gobierno ahora. Sobre todo porque en estas elecciones el Partido Socialista Catalán terminó siendo mayoría, ellos terminaron bajando en escaños y ellos al mismo tiempo tienen que diferenciarse uno de otros para poder en la próxima elección del 2024 en la Comunidad Autónoma de Cataluña poder ganar. Entonces, tienen un dilema entre cómo ellos diferenciarse y poder ganar más poder dentro de Cataluña y al mismo tiempo tienen este otro dilema de cómo negociar con el PSOE, bueno, que obviamente se va a sumar, valga la redundancia,
y otros pequeños partidos para que finalmente no haya nuevas elecciones. O sea, el embrollo es bastante complicado políticamente dentro de España. Sí, la clave aquí está un poco en diferenciar bien cómo juega esta partida Junts per Catalunya y cómo la juega Esquerra Republicana. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana, que ahora lidera el gobierno catalán con Per Aragonés como presidente, puede pensar, bueno, si yo voy a las autonómicas de 2024 en buena posición, teniendo en cuenta que además el Partido Socialista Catalán está en un muy buen momento, porque de hecho ganó las últimas autonómicas, ha vuelto a ganar con bastante potencia, vamos a decir, el 23J, a Esquerra Republicana le puede interesar competir por la victoria con el Partido Socialista Catalán e incluso negociar un gobierno autonómico con ellos y que haya una especie de contrapartida entre yo te apoyo a nivel nacional para que Sánchez siga siendo presidente y a cambio, si la suma nos da y yo quedo por delante en las autonómicas, tú, PSC, me apoyas a mí, Esquerra Republicana, para que mantenga el gobierno de la Generalitat. Esto es un poco un juego de a ver qué me das a cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Que Esquerra Republicana parece que está empezando a jugar el partido dentro del terreno de juego, pero Junts sigue jugándolo fuera. Es decir, a Junts no le, como decía antes, no le interesa demasiado sentarse a negociar otras cosas que no sean sus dos puntos clave. Te iba a preguntar Bueno, sobre los puntos clave. ¿Agregan también el tema fiscal? Porque siempre en la discusión ha estado esto de esta suerte de déficit fiscal que tendría Cataluña respecto al resto de España y a Madrid en particular, la situación especial que tiene el País Vasco respecto a cómo tributan y cómo, digamos, obtienen los recursos, que es distinto a Cataluña, y siempre también ha estado ese tema de que algunos le dicen, no, no es verdad que Cataluña aporta más a España de lo que aporta Madrid. Madrid es quien más lo hace. ¿Está también el tema fiscal en estas condiciones, aparte del referéndum y aparte de la ley de amnistía? sí, en el caso de Esquerra Republicana, no tanto en el caso de Junts per Catalunya. Ya. Al final, esta negociación por el sistema político que tiene España, esta negociación se da en un escalón diferente, que está pendiente el tema de la financiación autonómica. De hecho, el gobierno de coalición de izquierdas lo ha ido posponiendo, por así decir, porque la realidad es que todas las autonomías quieren renegociar el sistema. Claro, pero si tú no tienes fuerza o no lideras gobiernos para, para poder negociar estas situaciones, va a ser muy complicado. A nivel de discurso, es verdad que que es un mensaje que en su momento tuvo mucha fuerza entre el independentismo catalán, aquello de España nos roba, pero luego cuando hay que aterrizar el asunto, te tienes que sentar a negociar y hay otras comunidades autónomas que también van a querer, bueno, pues lo mejor para su territorio, ¿no? Mm. Como digo, ahora claro, Junts no lidera, sí que forma parte, pero no lidera el gobierno catalán. Esquerra Republicana, no voy a decir que ha rebajado sus expectativas a nivel de independencia, porque eso nunca lo sabremos del todo, pero sí se ha adaptado un poco mejor a, bueno, no vamos a ir nosotros con posturas muy maximalistas, porque al final podemos tener las de perder, ¿no? Bueno, el tema catalán ya no es una preocupación principal para los españoles, pero ha vuelto a brotar después del 23J. De cómo lo gestionen va a depender un poco, ya no solo que Pedro Sánchez siga siendo presidente, sino cómo puede ejercer esa presidencia, porque además hay que recordar que en el Senado, el sistema español es bicameral, en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular. Eso puede derivar perfectamente en bloqueo de presupuestos generales, bloqueo de leyes importantes durante la legislatura. O sea,
si vemos la foto completa es un escenario muy, muy complicado. Sí. Ahora, para terminar, aparte de lo que es la guerra de Ucrania, ¿cuáles son las prioridades que tiene la Unión Europea para este segundo semestre? ¿Cuáles son los hitos claves que tú nos dirías, atención a esto, porque este segundo semestre va a ser importante esto, esto, esto? ¿Dónde nosotros podríamos ir poniendo nuestra atención para seguir la coyuntura de la Unión Europea? Tiene que pisar el acelerador porque queda menos de un año para las elecciones europeas de junio como digo, del año que viene. Para mí hay tres puntos clave a los que tenemos que prestar atención, siendo muy, muy gráfico y muy concreto. Mm. El primero, venimos de él, que son las relaciones con América Latina, acuerdo con el Mercosur y un impulso al factor autonomía estratégica, que yo siempre digo lo mismo, que es que es un concepto que suena muy bien, pero que hay que llenar de contenido. Bueno, ahí podría ser importante. Vamos a ver hasta qué punto se quieren gestionar también las relaciones con África después de lo sucedido en Níger y cómo se reactiva por ahí. Y luego a nivel interno, yo creo que hay dos cosas clave, o tres, mejor dicho. La primera, la reforma de las reglas fiscales de déficit y de deuda. El debate ya está abierto, ya se está debatiendo a nivel de ministros de finanzas. España es uno de los grandes impulsores de esta reforma de las reglas fiscales y si todo va normal, podría haber un acuerdo, vamos a ver cuánto de ambicioso, antes de que acabe la presidencia española del Consejo, porque además Alemania, que es un poco el jefe en estos temas, o en casi todos, pero en estos temas más, quiere un acuerdo más o menos rápido. Por lo tanto, parece que esto va a ir hacia adelante. Después vamos a ver qué sucede con el pacto migratorio. Está en punto muerto por las reticencias de Hungría y de Polonia principalmente, pese a que ya se dio un pacto para fijar la posición del Consejo a nivel de ministros. En la última cumbre de ministros del Interior, los 27 fijaron sus pautas. Falta la negociación con el Parlamento y bueno, pues el proceso natural de la Unión Europea, que para los que están fuera no es tan natural, pero nosotros ya nos lo tenemos muy bien aprendido. Y luego otra de las grandes ambiciones de España especialmente es la reforma del mercado eléctrico. La Unión Europea ha tenido muchísimos problemas con el asunto de la dependencia energética de Rusia. Se está deshaciendo de esa dependencia. Parece que ha conseguido controlar los precios de la energía, pero sobre todo los países del sur están por una reforma integral del mercado energético europeo. Ahí sí va a haber un choque más importante norte-sur, la histórica brecha en la Unión Europea. Y bueno, esto entra dentro al final de una serie de medidas que son, bueno, las medidas del Pacto Verde Europeo, que también tiene que ir hacia adelante. En el Parlamento ya ha habido choques entre grupos políticos, especialmente conservadores y socialdemócratas, por ejemplo, por la ley de preservación de la naturaleza, la ley de biodiversidad, de restauración de la naturaleza, perdón. Con lo cual ahí tiene muchos deberes por hacer la Unión todavía. Los Estados miembros al final conservan la mayor parte de las competencias y van a ser los que en último término decidan si se acelera o no se acelera en todo esto. Y vamos a ver si tenemos alguna noticia también sobre la adhesión de Ucrania. Cada vez hay más voces que hablan de una apertura de negociaciones antes de que acabe el año. Así lo quiere el presidente Volodymyr Zelensky, pero bueno, el proceso de adhesión, como sabéis, es muy largo, es muy difícil, más si cabe con un país en guerra. Abrir negociaciones, ya solo el hecho de abrir negociaciones no es tan sencillo, pero bueno, la aspiración de Ucrania es abrir esas conversaciones antes de final de 2023 y en principio parece que hay buena sintonía en este sentido entre los 27. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Emilio, siempre colaborándonos y yo también siguiéndote mucho ahí
conversamos y nos contactamos por Twitter especialmente. Les recomiendo que sigan a Emilio con mucha información respecto a la Unión Europea y a lo que está pasando en la coyuntura. Así que muchas gracias por haber estado en De la Región al Mundo. Gracias, Paulina. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ustedes ya saben, todas las semanas estamos en Canal 9 Regional y también en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Así que los espero para un nuevo capítulo la próxima semana. Hasta pronto.